Y nosotros continuamos con la tercera proposición no de ley, a propuesta del Grupo Podemos Andalucía sobre la inspección educativa. Para defender la propuesta tiene la palabra la señora Benítez. Muchas gracias, señor presidente. Hace un momento, la señora consejera se ha deshecho en elogio hacia el cuerpo de inspección educativa, pero claro, dentro del cuerpo de inspección educativa hay una parte que son los inspectores, inspectoras interinos o provisionales que, están sufriendo una situación bastante discriminatoria. ¿Qué pedimos con esta PNL? Pues pedimos la aplicación directa del decreto 302 y del de 311 que modifica el anterior y de las respectivas órdenes que los desarrollan. Entendemos que la disposición adicional del decreto 111 se encuentra derogada de oficio por la LOE, la LEA y la LONCE. ¿Qué dice la normativa? El ámbito de aplicación del decreto 302/2010, establecido en su artículo 1.2, se refiere al personal docente que preste servicios en los centros públicos, zonas y servicios educativos dependientes de la consejería competente en materia de educación. Ruego, por favor, un poquito de silencio para que la interviniente pueda actuar de manera adecuada. Gracias, señor presidente. La inspección educativa es un cuerpo docente, estando adscrita a los diferentes servicios provinciales de inspección educativa, siendo su ámbito de actuación los centros docentes, programas y servicios educativos de las diferentes zonas educativas, estableciéndose como requisitos de acceso a la misma ser docente de los diferentes cuerpos. Por lo que se entiende que este ámbito de aplicación del decreto 302 de 2012 abarca directamente a la inspección educativa. ¿Qué consecuencia trae aplicar la legislación obsoleta en este caso? Pues la aplicación de la disposición adicional 2.2 del decreto 111 en los procedimientos de provisión provisional de puestos de trabajo en la inspección educativa ha favorecido la inestabilidad de los funcionarios docentes que desde 2003 han ido accediendo a la bolsa de trabajo temporal, provocando continuos cambios y agravios comparativos con respecto al resto de cuerpos docentes contemplados, sometidos a movilidad continua, a inseguridad jurídica y a continuos cambios en la organización y el funcionamiento que provoca caos, como no, en los centros educativos, que son el último eslabón. Resulta que se viene priorizando el derecho, entre comillas, de los que han aprobado algún ejercicio a participar rápidamente en las bolsas y ser inspectores accidentales al aplicar el decreto 111 de 2002. Y yo me pregunto, ¿se intenta con ello salvaguardar los intereses de las academias u otros intereses? ¿Renovar inexplicablemente un desempeño demostrado positivamente en evaluaciones anuales? ¿Es lícito que se haga vulnerando los derechos de los trabajadores que ya ocupan esos puestos con sobrados méritos en experiencia y formación? ¿Tiene la misma validez un ejercicio de concurso o oposición que un desempeño? Señorías, por favor. Por favor. Continúo. ¿Tiene la misma validez un ejercicio de concurso o oposición que un desempeño reconocido satisfactoriamente y demostrado con tiempo de servicio, con titulaciones universitarias o demostrada formación específica en el cuerpo proporcionada por la propia Administración que en ello ha invertido sus recursos? ¿Favorecen estos continuos cambios al funcionamiento y organización de las delegaciones territoriales, de los servicios de inspección, de los centros educativos y de la calidad de la educación de nuestro alumnado? ¿Se han sopesado las repercusiones que exponencialmente se traducen en efectos negativos? Señorías, hay que defender la inversión realizada en materia de personal. Son trabajadores y trabajadoras cualificadas, con experiencia sobre lo que la propia Administración educativa ha invertido mucho dinero público en su formación, mucho, para que ahora llegue alguien que aprueba un examen y los desplace. No creo que sea justo. ¿Se tiene conocimiento en esta mesa y en este Parlamento de cuántos cursos específicos se han convocado sobre inspección educativa para estos trabajadores? ¿Cuánto dinero se ha invertido desde 2002 para renovar continuamente al personal formado técnicamente por la propia Administración en hoteles, expertos ponentes, desplazamientos, para relegarlos finalmente a la cuneta? La mayoría han aprobado exámenes, la mayoría de este cuerpo interino de inspectores han aprobado exámenes en anteriores convocatorias, méritos que ahora no están siendo reconocidos. Se han formado asistiendo a academias, pagándose congresos nacionales e internacionales,
poniendo sus coches y su integridad al servicio de la Administración, desgastándose en las carreteras, renunciando a la conciliación familiar y trabajando durante años en puestos de los que se les relega de oposición a oposición, recuperándolos si hacen falta, solo si hacen falta. Trabajadores que hoy en día y en ningún caso han sido nombrados a dedo por la Administración y se encuentran en clara situación de indefensión. Otro asunto incomprensible es el relativo a que los inspectores interinos han visto condicionada su continuidad en sus puestos de trabajo al resultado de una evaluación anual, que en caso de generar informe desfavorable expreso, podrían ser excluidos de su puesto y de las listas. En ningún caso se reconoce la norma que regula esta evaluación el resultado positivo de la misma y la generación de un informe favorable expreso, en ningún caso, lo que contraviene los varios preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley que los regula. Esta evaluación no ha tenido efectos de reconocimiento para los inspectores e inspectoras que han tenido evaluación positiva, pero sí la negativa. Y, finalmente, estando actualmente la Consejería de Educación inmersa en la modificación del Decreto 302/2010 para incluir, entre otras, la opción del concursillo para el personal funcionario docente que acceden a puestos provisionales el curso siguiente, en esta PNL también se solicita la inclusión explícita del cuerpo docente inspección educativa en uno de sus artículos con el fin de disipar toda duda relativa a la aplicación del mismo en este cuerpo docente. El trato laboral, en definitiva, señorías, el trato laboral y personal hacia los trabajadores que desempeñan puestos de trabajo en inspección es indigno. Se les cesa a mitad de curso, se les cambia de provincia, pierden la fianza de sus alquileres, tienen que cambiar a sus hijos e hijas de colegio, no tienen ajustados sus salarios a la norma vigente, no se les cubren los accidentes, se vulnera el cumplimiento de la normativa de conciliación y se desdeñan las repercusiones que tienen estas cuestiones en la calidad de la enseñanza y en la educación. Los cambios a destiempo implican que haya centros que han tenido que cambiar íntegramente a sus equipos de dirección y coordinadores, cambios de profesores a mitad del curso, zonas con 6 inspectores en menos de 4 cursos académicos. Todo esto sin que a nadie parezca que le importa, sin que a nadie le importe. Señorías, si velamos por la calidad de la educación, no puede seguir permitiéndose que esto siga así. Gracias, señora Benítez. Señora Escrivá, seguro que le pega un susto, pero es su turno. Señora Escrivá. Gracias, señor presidente, y perdone por la tardanza. Esta PNL presentada por Podemos está redactada con el consenso de toda la inspección educativa. Nos alegramos de que se vayan poniendo soluciones a los problemas que se tiene que enfrentar este colectivo. Para los ciudadanos, la inspección educativa se merece el mismo trato que otro tipo de cuerpos docentes en Andalucía. Y aunque no existe una normativa estatal que regule su composición y funcionamiento, tampoco vemos justo la discriminación a la que se ven sometidos al compararlos con otros inspectores de otras comunidades. Respecto a la movilidad, para un sistema público de calidad es muy importante que no sea excesiva, ya que es importante que el personal conozca las características de la zona o centro de donde trabaje. Este conocimiento ayuda a realizar mejor el trabajo y a obtener mejores resultados que redunden en la mejora del proceso educativo. Respecto a las evaluaciones y funcionamiento de las bolsas de trabajo, Ciudadanos siempre estará del lado del cumplimiento de las leyes y de que éstas se redacten de forma que no generen ni injusticia ni inseguridades jurídicas. Ciudadanos está a favor, por tanto, de esta medida. Es un buen primer paso, pero no podemos olvidar que la inspección en Andalucía está tanto discriminada como infrautilizada. Ciudadanos promoverá y apoyará cualquier medida que mejore la situación del colectivo de inspectores y reduzca, por tanto, y ayude a reducir, por tanto, el fracaso escolar. Muchas gracias.
Gracias, señora Escrivá. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Carazo. Estaba haciendo lo posible para que me despiste, lo que pasa es que estoy yo muy... Y perdonen, estábamos tratando la enmienda de la proposición anterior. Bien, pues el asunto que nos trae hoy aquí, así lo ha dicho la proponente, es un asunto de vital importancia. Y lo ha dicho también, vamos a coincidir. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar de la inspección educativa por la pregunta que ha formulado el Partido Socialista a la propia consejera y ahora pues con esta iniciativa que plantea el Grupo Podemos la señora Benítez. Hablamos recientemente sobre el contenido de esta proposición no de ley. Y yo creo que un poco voy a mantener la misma línea que con la proposición no de ley anterior, porque el contenido que marca la propia proposición no de ley pues nos genera algunas dudas. Yo creo que si hablamos de inspección educativa tenemos que hablar de evaluación, tenemos que hablar también de su papel fundamental en nuestro sistema educativo, pero tenemos que hablar, por supuesto, de su regulación. Al final, la regulación es importante, que esté bien definida, que sea concreta y que esté adaptada pues, a las necesidades reales de nuestro sistema educativo. Y fíjense, para el Partido Popular, y así lo comparte pues, la Asociación de Inspectores Educativos, la normativa, aunque es concreta y definida, la que regula pues, el funcionamiento de la inspección, ya ha quedado un poco obsoleta. Tenemos que hablar que es un decreto de 2002. Y buena parte de estos problemas, como los de hoy, que plantea la señora Benítez, pues vienen por esa normativa de 2002, a la que le falta actualizarse, a la que le falta mirar hacia nuevos frentes, nuevos problemas, nuevas necesidades que han venido surgiendo en los últimos años y a los que el Gobierno andaluz tiene que hacer frente también. Por tanto, yo creo que en esto debe de existir acuerdo y consenso. Se ha podido hacer con el profesorado y yo creo que este debate debe de abrirse también en el cuerpo de la inspección. Lo que no es de recibo es que exista una normativa tan antigua, y fíjense si es antigua, que es de acuerdo con la Ley Orgánica Educativa del 95. ¿No? 3 leyes han pasado entre medias. Por tanto, yo creo que si hoy hemos hablado de inspección y todos ponemos en valor el papel importante que hace la inspección educativa en los centros, pues es el momento de abrir ese debate de una manera sosegada y tranquila con la propia inspección educativa para analizar este tema y otros tantos que requieren modificar ese decreto de 2002. Para la inspección educativa, este es un problema, pero hay otros muchos. Ese decreto tiene que dar respuesta a esa reducción de burocracia tan necesaria para la propia inspección y que tiene que quedar regulada y definida en sus tareas. Estar más presentes en los centros es algo que viene solicitando la inspección y que ese Real Decreto tiene con su articulado que reflejar y que impulsar, potenciar sus funciones. No podemos ir para atrás con la inspección educativa. Tenemos un cuerpo con una gran experiencia, solvente, con un enorme trabajo en sus espaldas y que quiere ver potenciadas sus funciones, no que se vengan reduciendo como alguna vez ha querido experimentar el Gobierno andaluz con la propia inspección educativa. Aprovechar esa experiencia y ajustar esa normativa y que sea acorde al tiempo en el que vivimos. Por tanto, yo también en esta ocasión pues me gustaría plantear a la señora Benítez una enmienda in voce en la que podríamos pues estar todos de acuerdo, si así lo estima, aunque sé que ella quiere provocar el debate sobre un asunto muy concreto de la inspección educativa y, por supuesto, respeto y entiendo que es un problema, repito, que el Gobierno andaluz ha de atajar, pero en este caso el Grupo Popular pues lo que plantea es instar al Consejo de Gobierno abrir el diálogo con el cuerpo de la inspección educativa para modificar, actualizando el Real Decreto 115/2012 que regula la organización y el funcionamiento de la inspección. Muchas gracias. Gracias, señora Carazo. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Viedma. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. La disposición adicional 7ª de la LOE ordena la función
pública docente citando los cuerpos que la componen, entre las que figura el Cuerpo de Inspectores de Educación, creado por Ley Orgánica sobre Participación, Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes. La LOE, entre las funciones del profesorado de los cuerpos docentes que desarrolla su actividad en los centros públicos como parte integrante de los mismos y el personal de la inspección educativa, entre sus funciones tiene la de supervisar la práctica docente del profesorado en clara distinción entre ambos colectivos. La Ley de Educación de Andalucía distingue entre el profesorado y sus funciones y la inspección educativa. En la exposición de motivos de la LOE se aprecia cómo la misma asigna a la inspección educativa funciones de apoyo para la elaboración de proyectos educativos, la autoevaluación de los centros escolares y, además, la LEA también le reconoce esas funciones. De la citada normativa que he nombrado, podría interpretarse que la función docente que realiza la inspección lo es en el sentido expresado y no la labor en sentido estricto, como es la enseñanza de los centros educativos. Tarea esta que, sin lugar a dudas, lleva a cabo y la tiene que llevar a cabo el profesorado. Para concretar qué se entiende por profesorado de un centro docente y si los inspectores de educación tienen cabida en este supuesto, debemos realizar las siguientes precisiones. En referencia a la inspección educativa, la LOE, en su título 7º, regula la inspección del sistema educativo. En su artículo 151 regula esas funciones de la inspección educativa y en el 152 dice que la inspección educativa será ejercida por las administraciones educativas a través de funcionarios públicos del Cuerpo de Inspectores de Educación. Teniendo todo esto en cuenta, aunque el Cuerpo de Inspectores de Educación es uno de los cuerpos docentes a través de los que se ordena la función pública docente, no se encuentra el desarrollo de la docencia o práctica docente, función propia del profesorado, que no presente identidad con la llevada a cabo por los inspectores de educación. En este sentido se pronuncia sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia. Por tanto, y teniendo en cuenta las distintas funciones de ambos colectivos, resulta lógico que a su vez se regulen por una normativa específica propia para cada uno de ellos. Así, en lo que concierne a la regulación de la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, la disposición que los regula es el Decreto 302 de 2010 de 1 de junio, que delimita su ámbito de aplicación circunscribiéndolo al personal docente que preste servicio en los centros públicos, zonas y servicios educativos dependientes de la Consejería. Son continuas las referencias que el Decreto 302 hace al profesorado. En el artículo 23, titulado Bases aplicables para el profesorado interino, establece que por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación se establecerán las bases aplicables al profesorado interino que conforma la bolsa de trabajo de las distintas especialidades de los cuerpos docentes. Su artículo 24 dispone que la Consejería es competente en materia de educación distribuyendo los puestos de trabajo docentes de la siguiente forma. Por un lado, puestos ordinarios, puestos de profesorado especialista y puestos específicos. Estos puestos podrán ser cubiertos por el profesorado de los cuerpos docentes, estos últimos, y especialidades que corresponden al puesto que cumpla, además, los requisitos específicos exigidos para su desempeño. Concluyendo, el personal del Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene su regulación propia y está establecida en el Decreto 115 de 2002, de 25 de marzo, que regula la organización y el funcionamiento de la inspección educativa. Precisamente su disposición adicional segunda determina el criterio para la ordenación de la bolsa, para la provisión temporal de vacantes, a disponer que, y leo textualmente, en todo caso, la adjudicación de estos puestos de trabajo habrá de realizarse prioritariamente a los participantes que hubieran superado 2 o una prueba, ordenándose estos según la suma total de los puntos obtenidos, criterio que también recoge la orden de 16 de enero de 2012. Por la que se regula el procedimiento para la provisión con carácter provisional de puestos de trabajo de la inspección educativa. Dado que dicha disposición adicional no ha sido derogada ni expresa ni tácitamente por el Decreto 302 de 2010, ni por ninguna otra norma de igual o rango superior, procede la aplicación del citado Decreto 115. Por todo ello, desde el Grupo Socialista, señora Benítez, pues no vamos a aprobar su PNL, entre otras cosas, aunque tampoco lo íbamos a hacer porque tampoco han tenido la delicadeza de dirigirse a nosotros para saber si la apoyábamos o poníamos alguna enmienda, y luego, por supuesto, porque, con todos mis respetos, no dudamos, vuelvo a repetir, de la profesionalidad de los inspectores de educación, hacen un galimatía, una confusión, un desorden en la normativa, como refleja las dos propuestas del punto 2 que ya he expresado y en el punto 3, ¿no?, paralizando la orden de provisión de las plazas. ¿Cuál es el rigor que ofrecen entonces a los que superan una oposición? Muchas gracias. Gracias, señor Viedma.
tiene la palabra, con el ruego de que se posicione ante la... Creo que hay solo una enmienda in voce del Grupo Popular. Entiendo también que por parte del resto de los grupos no hay objeción a que se tramite. Tiene la palabra señora Benítez. Muchas gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar, agradecer el apoyo y el compromiso con la necesaria actualización normativa que han manifestado los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Contestándole al portavoz del PSOE en cuanto a por qué no me he dirigido a su grupo para mejorar esta proposición no de ley. Esta proposición no de ley viene de la mano del colectivo afectado, es íntegra, la han elaborado y la han escrito de puño y letra ellas, y son ellas las que ya se han reunido con la viceconsejería, y bueno, pues no había voluntad política de cambiar esto, con lo cual no veía yo la oportunidad o que fuera oportuno dirigirme a su grupo para intentar mejorar esto cuando ya había una respuesta clara, ¿no? La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía participa de la opinión de que hay que modificar el decreto 115/2002 por el que se regula la organización y el funcionamiento de la inspección educativa, cuestión pendiente por obsoleta y no adecuada a los cambios legislativos en materia de educación. Somos conscientes de que no hay tiempo material para hacerlo durante este año, ese cambio. Ahí vendría la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, pero claro, abrir el debate a la inspección educativa supone que esto no se apruebe por la vía de urgencia, que es lo que pide el colectivo. Y ya digo que esta PNL no es nuestra, es del colectivo. Entonces, me veo un poco en la obligación de rechazarla o llegar a un acuerdo ahora con la proponente de la enmienda. Vía de urgencia, ya que el trato excluyente y discriminatorio al que está sometido el funcionario docente que ocupa con carácter temporal y en comisión de servicio puesto a la inspección educativa es doloroso, ¿no? En fin, la Administración educativa debería valorar la experiencia, ya que siempre que hay algún acto institucional ponen en valor el alto grado de especialización y profesionalidad que no se consigue con titulación ni superando un ejercicio ni dos, que se consigue con la experiencia inspectora, y eso así es reconocido. Un resumen de lo que pedimos, pues ordenación por el tiempo de servicio, mérito y capacidad, experiencia y formación, igual que a todos los cuerpos docentes, a pesar de la orden esta de 16 de enero del 2012, con transparencia e igualdad todo este proceso. Eso es lo único que se pide y es posible articular la manera. Vía de urgencia e inclusión en las modificaciones del decreto 302 y su desarrollo sin exclusión ni discriminación. Paralización, por supuesto, de cualquier convocatoria pública en la inspección educativa en tanto en cuanto no se aplique la petición que recoge esta proposición no de ley. Ninguna organización inteligente, ningún organismo, ningún grupo se permite el prescindir de unos profesionales formados y competentes, ninguno. Los inspectoras interinas son profesionales experimentados que han pasado largos periodos de preparación para el ejercicio de la función inspectora a través de cursos costeados por la propia consejería. En conclusión, se trata de gente preparada, formada por la Administración y luego desechada porque la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no es capaz de seguir criterios de eficacia y eficiencia en su gestión. Y como decía Aristóteles, y concluyo, la excelencia moral es el resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza, valientes realizando actos de valentía. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Entiendo que para no romper la dinámica de las anteriores proposiciones no de ley, va usted a reunirse con la señora Carazo para intentar acordar una propuesta.